Hace una semana iniciamos con un tema que dijimos es fundamental y central para el cristianismo. Y no solamente para el cristianismo, sino para todos los hombres. Y ese tema es la fe. Y es central para los propósitos redentores, para la salvación, nuestra salvación. Dijimos también que la fe, aunque sea un término muy común, es un concepto realmente poco entendido. Y aunque hayan muchos que profesen el nombre de Cristo en su vida cotidiana con sus bocas, su fundamento o cristianismo está sobre la arena. Les mostré a través de la Escritura que muchos, no pocos, se encontrarán con una terrible realidad en el día final. Y es que aunque digan Señor, Señor, algo se les va a declarar. ¿Qué les declararán? El mismo Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible noticia! Creer que cuando se estaba cerca, realmente se estaba tan lejos como el peor de los malhechores en la tierra, y que el destino de muchos que se creían justos será el mismo infierno. Ellos creían que estaban cerquitica al Señor, pero cuando se encontraron con Él, se dieron cuenta que estaban tan lejos como el peor de los hombres en esta tierra. Hay una realidad y condición del hombre que le implica la mayor de sus pérdidas, dijimos hace una semana. El hecho de ser pecador y que peque hace que su pérdida sea la muerte. Porque ¿cuál es la recompensa y la paga de ese pecado? La muerte. Y hablamos de que no es solamente física, sino es estar eternamente separado de Dios. Y según el pasaje que leímos y los pasajes que leímos de la semana pasada de los evangelios, significa ser condenado y tener la ira de Dios. ¿Qué puede desviar la espada que está levantada hoy sobre esta humanidad y que está esperando el día final? ¿Qué es lo único que puede desviar esa ira del Señor sobre los hombres? La fe salvadora en Cristo Jesús. Y ese es el tema que vamos a continuar esta mañana. La fe es la principal gracia salvadora y la incredulidad el principal pecado de condenación. Ya tuvimos una introducción hablando de que la fe es un término tan común que tiene sus falsificaciones y unas muy buenas, pero al final, si usted se encuentra con una de esas falsificaciones, ¿qué tiene? Nada. Tiene un gran problema. Por eso en esta mañana empecemos a hablar y empecemos a dar respuesta a qué es la fe verdadera. Esa que salva. ¿Cómo distinguirla? Para que no sea esa fe que hablamos la semana pasada de los demonios, esa fe temporal o esa fe de motivación falsa. El hermano nos acaba de leer Juan capítulo 3 versículo 18 que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, aquí lo importante no es que usted conozca quién es Cristo. Eso no es lo importante aquí. Aquí lo importante no es que usted conozca quién es Cristo, simplemente. Porque si usted solamente se queda con saber quién es Cristo, eso se queda corto de ser una fe viva y salvadora. Aquí lo importante es que lo que usted escuche, lo que usted sepa de Cristo, debe de creerlo. Lo importante es que usted crea en Cristo, usted sea hallado en Él, usted sea conocido por Él. Porque mire que ellos sabían quién era Él. Señor, Señor. Y no le dicen cualquier Señor, es una S mayúscula cuando usted lee ahí. Así que ellos sabían quién era Él, pero no creyeron en Él, no fueron hallados en Él y no fueron conocidos por Él. Así que lo importante aquí no es que usted escuche de Cristo y se sepa, ay, ahora sé quién es Cristo. No, crea en Él, sea hallado en Él y sea conocido por Él. Porque Cristo hoy es el amigo que quiere salvar. Hoy es Cristo el que viene a dar su mano para salvarlo, porque en el día final será el juez que viene a condenar. Para que usted y yo sepamos qué es la fe salvífica, para que usted y yo empecemos a desarrollar y darnos cuenta de qué es, cómo distinguirla de aquellas que estuvimos hablando la semana pasada, la fe salvífica tiene unas características propias que son aquellas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del tema. Pero la primera característica de la fe salvífica es que la fe salvífica tiene un objeto
completamente definido. La fe salvífica tiene un objeto completamente definido. En otras palabras, la fe que viene de lo alto, la fe que viene de Dios, tiene un fin. La fe que viene de Dios solamente llega a un solo lugar. O mejor dicho, la fe que viene de lo alto solo llegará a una persona, a una sola persona. La fe salvífica conduce a una sola persona. ¿Y hacia dónde entonces lleva la fe que salva a los hombres? ¿En dónde es que esa fe pone sus ojos? ¿En dónde es que esa fe fija su mirada? ¿Cuál es el único objeto que tiene la fe que salva? Para que el hombre sea salvo, debe de creer. Es lo que el Señor nos ha llamado. Crea, crea. Pero la fe salvífica, ¿en qué o en quién nos llama a creer para salir de tan terrible condición de pecadores? Cuando usted a mí se nos habla del Evangelio, el Evangelio hace un llamado a los hombres a que se arrepientan y crean. Ese es el llamado del Evangelio. El Evangelio invita a confiar, a que usted y yo reposemos, a que usted y yo descansemos, a que usted y yo nos entreguemos. Pero la pregunta es, ¿en qué o en quién? La fe salvífica tiene una sola esperanza en la cual confiar. Y no le voy a hablar nada que usted ya no haya oído. La fe que viene de lo alto se fía y confía única y exclusivamente en Cristo. Única y exclusivamente en Cristo. Y cuando yo hablo de exclusividad, cuando hablo de esta palabra exclusivamente, estamos diciendo que exclusividad está hablando de algo único. Y cuando algo es único, por implicación y por lógica, excluye, saca cualquier otra opción que se pueda levantar. Algo exclusivo es único. Por lo tanto, si la fe salvífica exclusivamente pone sus ojos sobre Jesús, entonces cualquier otra cosa que se levante, la fe salvífica no la va a mirar, porque lo saca, lo quita. La fe que salva saca cualquier opción y se posa solamente en Cristo. Pero quiero que escuche bien. Ella se posa solamente en Cristo, ella mira solamente a Cristo, no porque Cristo sea la mejor opción. Y eso es lo que mucha gente piensa. Hay mucha gente hoy creyendo que Cristo es la mejor opción. Pero yo quiero decirle una cosa. La Biblia dice que para el mal del hombre solo existe un único remedio. Y ese es Cristo. No es el mejor remedio. Oiga bien, Cristo no es el mejor. Cristo es el único. Y por eso la fe lo busca solo a Él, porque reconoce su exclusividad y su suficiencia. Nadie más la tiene. Y es importante que usted me escuche eso, porque hay muchas personas pensando que Cristo es el mejor. Cristo es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, Cristo es lo único que puede darle salvación a un hombre. Hay muchas personas que dicen creer en Cristo porque se bautizaron. Hay otros que dicen que creen en Cristo porque son miembros de una iglesia. Otros dicen que creen en Cristo porque tienen actos religiosos. Pero quiero que sepa, esa fe está puesta en sus acciones, en cosas que pasan. La fe que salva se pone solo sobre la persona que le da sentido a un bautismo, que le da sentido pertenecer a una iglesia y que le da sentido a los actos religiosos. Y ese es Cristo. La fe es un requisito indispensable para la salvación y la Biblia nos señala que se debe creer únicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo que nos dice Juan, fue lo que acabamos de leer. El que cree en Él, ¿qué pasa? No es condenado. Eso es lo que dice. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre se encuentra en una condición de pecador, de impío e injusto delante de Dios. Todo hombre sabe en su interior que para poder llegar al cielo debe de hacer ¿qué? Buenas obras. Lo hablamos en la enseñanza pasada, ¿recuerdan? Todo hombre cree que para ir al cielo necesita hacer ¿qué? Buenas obras. El problema es que ningún ser humano
por ser lo que es, tiene buenas obras. Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿dónde es que el hombre puede encontrar y lograr una justicia que le dé acceso directo al cielo? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 22. En Romanos 3, versículo 22. Que para que usted pueda encontrar una justicia que le dé acceso directo al cielo, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Así que la fe en Jesucristo es la única justicia que le dará directo acceso al cielo al hombre. La justicia de Dios por medio de la fe, pero también esta fe es exclusiva. Esta fe no es para todos, sino para todos los que ¿qué? Creen en Él. Cuando se cree por fe en Jesucristo como el único que me puede hacer justo delante de Dios, podemos decir como dijo el mismo apóstol Pablo en el versículo 28 del mismo Romanos 3. Romanos 3, 28. Cuando yo entiendo que Cristo es el único, que no hay nadie, no es que sea el mejor, que Él es el único, yo puedo decir como dijo el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿En dónde es justificado? Por la fe. ¿En quién? En Cristo, sin las obras de la ley. Hermano, cuando yo pongo mi fe en Cristo como el único y el exclusivo Salvador, yo no voy a mirar nada más que me pueda dar acceso al cielo. Para ser salvos no se necesitan obras, pero usted sí será condenado por sus obras. Usted y yo necesitamos para ser salvos tener fe en Jesucristo, que es la única justicia de Dios. Mire, yo quiero que tengamos cuidado de los errores que se presentan y que hacen que la gente se confunda. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Muchos responderían sí. Pero yo creo que responder de esa manera, creer en Dios, yo creo que es ligero. Porque una cosa sabemos por las Escrituras. Cuando usted ve el cielo y usted ve la tierra y la creación, usted sabe una cosa. Hay un Dios. Hay un Dios. Pero creer en Él. Y la gente cree que porque hay un Dios, ¿qué pasa? Cree en Él. Pero yo quiero decirle una cosa, tengamos cuidado de los errores que se presentan. Porque resulta algo, que para que usted crea en Dios, ¿sabe qué debe pasar primero? Debe de creer en Jesucristo. Ay, hermanos. Para creer en Dios, primero se tiene que creer en Jesucristo. Usted puede saber que hay un Dios, pero creer en Él solo por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace la fe salvífica. Ahora, ¿la fe salvífica cree en Dios? Claro que sí, pero su objeto principal es Cristo primeramente. Recuerden el pasaje de los evangelios. Nadie puede ir al Padre si no va primero ¿a quién? Así que nadie puede creer en Dios a menos de que vaya primero ¿a quién? ¿A que crea primero en quién? En Cristo. Eso es lo que hace la fe salvífica. La fe salvífica quiere ir a Dios, pero no quiere pasarse el paso. ¿Qué debe de hacer? Quiero creer en Dios por medio de Jesucristo, el único. ¿Y por qué? Porque es que para creer en Dios primero necesito creer en Jesucristo. ¿Por qué será? Bueno, porque es Cristo quien abre la puerta para que tengamos acceso a la comunión con Dios. Es Cristo, es en el amado que somos aceptos delante de Dios. La fe en Jesucristo es la única vía para pretender una relación y un trato real, tierno y de comunión con Dios. No puede conseguirlo por ningún otro medio. Cristo es la única vía. Usted debe de saber que la distancia que separa a los hombres de Dios es tan grande como la distancia que existe de la tierra al cielo. Así es de grande la distancia que nos separa. Yo le pregunto, ¿qué distancia hay de la tierra al cielo? Cuando usted mira al cielo, usted dice, ¿de dónde se acaba?
Así es la distancia que hay entre los hombres y Dios, tan grande por causa del pecado. Esa fue la distancia, es total. Por tanto, Dios es inaccesible para cualquier hombre, por más buena gente que sea, a menos de que esa persona crea en Jesucristo. Piense entonces, porque yo sé que la fe de acá, de esta región, la fe de esta región está fundamentada en la Virgen. Y yo pregunto, ¿dónde se habla aquí de Virgen? ¿Dónde se habla aquí de la Virgencita? ¿Dónde? ¿Dónde dice que si usted cree en la Virgen tendrá comunión con Dios? ¿Dónde dice que ella es el camino al Padre? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que le haga votos, que le lleve penitencias? Si usted no cree en Cristo, usted no tiene nada. La misma Virgen se sujetó al Hijo. Todo lo que les diga, háganlo. La Escritura dice que Cristo, porque es que usted y yo necesitamos creer primero en Cristo para creer en Dios. Porque la Escritura dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, por tanto, solo Cristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién lo ha visto? Nadie. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién da a conocer a Dios? ¿Por medio de quién se conoce a Dios? Por Cristo. Por lo tanto, para creer en Dios, ¿en quién necesito primero creer? En Cristo, hermanos. ¿Quién revela a Dios? Cristo. Así, solo cuando se cree en Cristo, llega un conocimiento del Dios vivo y verdadero y se puede creer en Él. Decir que se cree en Dios sin creer en Cristo es una falsedad. Y por eso les digo, hay que tener cuidado muchas veces de lo que nosotros decimos creer. Decir que se cree en Dios sin creer en Cristo, eso es una creencia humana. Y hasta que una persona no crea en Jesucristo, debe de saber una cosa, está sin Dios en el mundo y es inaccesible para Él. Creer en Dios es el resultado de haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Solo se puede creer en el plan redentor, la gracia y el amor de Dios cuando nuestros ojos se han puesto por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a morir en la cruz para que en su sangre fuéramos justificados. Así que hay mucha gente que sabe que hay un Dios. Mucha gente. Pero creer en Él, muy lejos, muy lejos. Aunque lo digan con su boca, mientras no crean en Jesús, quien lo revela, están muertos para Dios. Están muertos para Dios. Ahora, otro error que se presenta y que del cual debemos tener cuidado, no es solamente que la gente diga creer en Dios y pensar que salva. Hoy también hay personas que sienten, que piensan que porque sienten la obra del Espíritu Santo son salvas. Y de eso sí que hoy está lleno el cristianismo, desafortunadamente. Uy, yo siento la obra del Espíritu Santo en mi vida y por lo tanto, entonces yo soy salvo. Pero yo digo, ¿algún texto de la Biblia dice eso? ¿Algún texto de la Biblia dice si usted siente el Espíritu es salvo? ¿Qué dice la Biblia? El que cree en el Hijo, solo el que cree en el Hijo será salvo. Cristo fue el que vino, Cristo fue el que caminó, Cristo fue el que cumplió y fue llevado a la cruz para pagar la deuda de los pecadores, no el Espíritu Santo. Así que la fe salvífica sí cree en el Espíritu Santo, por supuesto, pero como aquel que aplica la obra de Cristo en el corazón, no como el que salva a los hombres. Ahora, yo sé que la salvación es completamente una obra trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no por eso vamos a desconocer el orden que esa Trinidad en cabeza del Padre dio para la salvación de pecadores. Por lo tanto, en ese orden, la fe busca primera y primordialmente ¿a quién?
A Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. La obra del Espíritu Santo en una persona convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando nos convence en cada una de esas cosas, ¿nos va a llevar a quién? A Jesucristo como el único salvador del pecado, porque tiene una justicia superior que nos librará del día del juicio final. Ahí está. Todos los caminos conducen en la Biblia ¿a quién? A Cristo. Quise dejarle esto en claro para poder entrar realmente a lo que quiero hablarles. Porque es que Cristo es el fundamento. Así que después de dejarle en claro los errores que se pueden llegar a tener, veamos qué es lo que específicamente es la fe salvífica que me lleva a creer en Cristo. Porque decir creer en Cristo es algo tan oído, pero tan poco entendido. Creer en Cristo es algo que ya la gente se acostumbró a decir, yo creo en Cristo, pero realmente la noción de saber quién es Él, muy poco la tienen. Muy pocos. Ahora, ¿qué es lo que realmente debemos creer de Jesucristo? Esa es la pregunta. Porque no es simplemente creer en Jesucristo. ¿Qué es lo que debo creer en Él? ¿Será que lo que debo creer es que existió? Porque la gente sabe que existió. ¿Debo de saber que hizo grandes milagros? ¿Eso es lo que debo de creer? ¿Será que debo de creer que fue el mejor hombre que vino a la tierra? ¿Será que debo de creer simplemente que Él nació de la Virgen María? ¿Será que eso es lo que me da fe en Cristo? ¿Qué es exactamente lo que debemos creer? ¿Hacia dónde es que la fe me lleva a ver a Jesús de una manera que el ojo humano nunca puede verlo, aunque diga yo creo? ¿Qué es lo que la fe hace? Así que la fe tiene asuntos específicos sobre los cuales pone su mirada. Recuerden, la fe pone su mirada en Cristo y la pone en los asuntos específicos del Señor Jesucristo. Así que para que usted y yo podamos empezar a distinguir lo que es una fe verdadera de una fe falsa, lo primero que hace la fe salvífica es que mira a Jesucristo como Dios. Es lo primero que hace la fe salvífica. Mira a Jesucristo como Dios. Y cuando yo les digo esto, parece que a usted esto no le causa ninguna inquietud. Pero yo le digo, el decir esto, que la fe salvífica mira a Jesucristo como Dios, esto deja por fuera a mucha de la religión de hoy. Inmediatamente le corta la cabeza. No yo, el Señor. Aún a los que se denominan cristianos, los judíos creyeron en Jesús. ¿Cuántos? Multitudes, miles, se los puedo leer por la Biblia. Pero cuando Él les dijo que era Dios, ¿qué hicieron? Lo querían matar. Por tanto no es solamente creer en Jesús, creer que Él es ¿quién? Dios. Hermano, como le digo, usted sabe que simplemente esta declaración deja casi más de la mitad del cristianismo por fuera. Millones de personas por esta simple declaración se quedan por fuera. El Señor les corta la cabeza. Los unitarios dicen creer en Jesús. Los unitarios son cristianos. Pero hábleles de que Él es Dios y le dicen que no. Así que aunque ellos puedan dar muestras de mucha piedad, si no creen que Cristo es Dios, están lejos del reino de Dios. La fe salvífica llevará a la persona a lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. A creer esto verdaderamente. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Hacia dónde lleva la fe salvífica? A decir Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La fe salvadora reconoce a Jesucristo como el ojo humano de la fe nunca podrá hacerlo. ¿Ven entonces dónde quedan esas religiones?
religiones humanistas que no pueden ver a Cristo como Dios, no les cabe en la cabeza, no lo pueden entender, y como no lo pueden entender, entonces dicen, Él no es Dios. Pero ¿qué dice la fe salvífica? Él es Dios. Eso es lo que la fe salvífica le dice al alma. El ojo humano dice, no, Él no es Dios, pero la fe salvífica le dice al alma, Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Así es. Amén. La fe salvífica reconoce que Cristo es Dios, porque la salvación de los hombres no puede venir de un simple mortal. Por muy santo que sea, no puede venir de un simple hombre. La fe que salva sabe y cree que Dios y solo Dios puede salvar. La fe que salva sabe que a no ser que el mismo Dios ofendido perdone al hombre, el hombre no tiene ninguna esperanza de ser salvo. La fe salvadora hace caso de las palabras del profeta Isaías. En capítulo 43, versículo 11. La fe salvífica sabe una cosa, cree una cosa, está segura de una cosa. Isaías 43, 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién salva? Dios. Y por eso la fe salvífica cree que Cristo es ¿quién? Dios, porque solo Cristo ¿quién? Salva. El capítulo 45, versículo 22 de Isaías también dice lo siguiente. Y eso es lo que cree la fe salvífica. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A dónde hay que mirar para ser salvos? ¿A quién? A Dios, porque solamente Él es Dios, no hay nadie más. Por lo tanto, la fe salvífica dice, la salvación es de Jehová. Y como Cristo es el Salvador, si Dios es el único que salva, y la fe ve a Cristo como el Salvador, entonces, ¿cómo ve la fe a Cristo? ¿Cómo la ve? Como Dios y no solamente como un hombre. La fe salvífica considera a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, y por eso dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la fe salvífica, ¿qué tiene primeramente? Tiene un objeto. ¿Quién es ese objeto? Cristo. ¿Y lo ve como quién? Como Dios. Otro de los aspectos que la fe salvífica cree de Jesucristo, porque ¿qué debemos creer? No es simplemente creer, sino que debemos creer. Otro de los aspectos de la fe salvífica es que cree que Jesucristo no es solamente Dios, sino que también es hombre. No solamente es Dios, sino que también Cristo fue hecho hombre. La fe salvífica sabe que Cristo es Dios, cree en eso, pero también tiene la firme convicción de que Cristo es Dios, hecho hombre, que Cristo tomó humanidad sobre sí. La fe salvífica ve a Cristo tal cual como Él mismo se ha revelado en las Escrituras. Crean en mí como dicen las Escrituras. Eso es lo que hace la fe salvífica. La fe salvífica cree en los evangelios, tal y como han narrado y revelado la concepción y encarnación de la segunda persona de la Trinidad. La fe salvífica ve un bendito milagro que está muy por encima de la razón humana, pero no para los benditos ojos de la fe, que creen totalmente esta verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4 dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren, aquí en Cristo tenemos al único hombre sobre la faz de la tierra diferente de todos, Él es el único, Cristo es el único que vino a este mundo, nacido solo de mujer, porque su concepción fue hecha por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Allí, Cristo, en una obra llena de poder y sabiduría sin igual, el Dios del cielo, ese que los cielos de los cielos no pueden contener, se humilló para tomar sobre sí un cuerpo de carne.
Y en ese hombre, en Cristo Jesús, habita toda la plenitud de la deidad, como lo relata Pablo en Colosenses 2:9. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí un cuerpo verdadero y un alma racional. Y fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Sí, Él era de la sustancia de ella nació, pero Cristo, al ser de Dios, venía sin pecado. Y eso lo hace diferente de todos los hombres de sobre la faz de la tierra. La Biblia dice lo siguiente, mire, que Cristo sea un hombre y creer que es un hombre, eso es lo que hace la fe salvífica. Nadie más puede hacer eso. Nadie más. Porque la fe salvífica se guía de las palabras de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Dios Padre dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Piense en ese texto, usted lo pasa por alto, pero yo le pregunto una cosa. Ese texto está diciendo que una virgen va a concebir y dar a luz un hijo. Piense en eso. Piense, una virgen, esa expresión no tiene paralelo en las escrituras. Hábleme a mí en este mundo que una virgen pueda tener un hijo. Piense en eso. Si en el momento en que se relaciona con un hombre deja de ser ¿qué? Hermano, es eso. O sea, una virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible decir que una virgen va a dar a luz un hijo? Si cuando se da a luz un hijo ya se supone que se deja de ser virgen. Pero la escritura dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermanos, mire, ni la ciencia, ni en la historia, fuera de la Virgen María, de ninguna mujer se puede decir, al igual que de ningún otro hombre, que su madre es virgen. ¿Su mamá es virgen? ¿Usted cree que su mamá es virgen? Solo Cristo es nacido de una virgen. ¿Eso lo puede creer la fe humana? Eso no cabe en razón de nadie, pero así fue hecho por el Señor. ¿Para usted es fácil entender eso? Claro que sí, ahora sí. Pero hermanos, yo quiero decir una cosa, hasta la misma Virgen María no lo creía. Porque cuando el ángel fue y le anunció lo que iba a pasar con ella, la gran noticia, en Lucas capítulo 1, versículo 34, ¿sabe qué dijo ella? Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Una virgen concibiendo sin tener relación con un hombre. ¿Usted se imagina? Ella dijo, pero ¿cómo es eso? Si yo toda la vida me han enseñado que para poder concebir pues necesito estar y conocer a un hombre. Y ahí viene la concepción. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Para ella fue una gran noticia, una maravillosa noticia. Y usted y yo leemos esto y decimos, si una virgen va a tener un hijo. Para ella eso parecía una locura. Pero nunca se nos puede olvidar que ninguna cosa es imposible para Dios. Y Cristo hizo posible que Él mismo tomara humanidad. La promesa hecha en el paraíso de un Salvador, ¿qué decía? ¿De la simiente de qué? De una mujer. De allí, de la simiente de una mujer, vendría del que iba a deshacer las obras del diablo. No de la simiente del hombre. No del hombre, sino ¿de quién? De la mujer. Así Cristo, el Hijo de Dios, fue una obra del poder del Altísimo por medio del Espíritu Santo viniendo sobre María. Allí es donde lo celestial se estaba uniendo a lo terrenal. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, coeterno con el Padre y el Espíritu, divino con el Padre y el Espíritu, estaba tomando para sí un cuerpo verdadero. Y como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Usted recuerda que el Señor dijo, Emanuel? Dijo que iba a salir ¿de dónde? De la Virgen. ¿Iba a salir quién? Emanuel. ¿Y qué es Emanuel? Dios con nosotros. Su nombre iba a ser Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no era cualquier hombre, era Dios.
Ese Dios no podía nacer de manera natural, sino de manera sobrenatural y milagrosa. Y tomó cuerpo para habitar entre nosotros. Así que quiere que tenga en cuenta lo siguiente. Cristo es Dios, pero también es hombre. Y era necesario que el mediador fuese hombre. Necesario. Para que fuera enaltecida nuestra naturaleza, para que pudiera prestar obediencia a la ley, para que pudiera sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, sentir con nosotros nuestras flaquezas y pudiésemos recibir la adopción de hijos y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Qué bendita obra la de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino, como dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso es lo que dice Hebreos 2:16. Mire, piensen lo siguiente. Un ángel cayó y dice que Jesús no es el autor de la salvación de los ángeles. Hermanos, si a mí me ponen a escoger a salvar entre usted y un ángel, yo prefiero salvar un ángel. Seguro que sí. Cristo como mediador viene a socorrer y a salvar a los descendientes de Abraham, a los hombres. Y por eso era necesario que se hubiese hecho hombre, porque si Jesús hubiese sido el autor de la salvación de los ángeles, entonces hubiese venido como ¿qué? Como ángel. Pero como era el salvador de los escogidos de Dios, que son de la raza humana y son de carne, es necesario que se haga ¿qué? Hombre. Cristo viene y toma un cuerpo, se hace hombre para volver a restaurar esa imagen que Dios quiso permaneciera desde el principio en la corona de su creación. Esa misma imagen que fue destrozada y distorsionada por el pecado y dejó en miseria al hombre, Cristo viene a restaurar esa imagen. Por eso era necesario que se hiciera hombre. Este Cristo vino a esta tierra de muerte y vivió en un cuerpo. Dios completamente y hombre completamente, dos naturalezas completas y distintas en un solo hombre para siempre. Jesucristo hombre para ser el único mediador del pacto de gracia entre Dios y los hombres. Cristo vino a salvar hombres, no vino a salvar ángeles. Usted pecó en la carne, ¿cómo se tenía que pagar? En la carne. Y por eso Cristo vino a hacer lo mismo. Mire, la fe hace que usted pueda mirar y admirar el misterio de su encarnación. Que usted pueda decir, bendito sea el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Porque a menos de que alguien no crea en esto, nunca podrán ser salvos, nunca podrán creer en Dios y nunca podrán entrar al cielo. Debe usted creer en Dios, en Cristo, como Dios y como hombre. Con lo que le he dicho hasta este momento, note que la fe no cree cualquier cosa de Jesucristo. Porque si usted le pregunta a la gente hoy, ¿cree en Cristo? ¿Qué le va a decir? Pregúntele qué cree. Pregúntele qué cree a la gente de Jesucristo. Y no tienen ni idea. Pero están completamente seguros de que son salvos. Qué triste la realidad de las personas afuera. Y qué triste la gente, muchas personas en las iglesias, creyendo en un Cristo que ni siquiera saben qué fue lo que hizo. Usted y yo debemos creer lo que la Escritura habla de Él. Y eso solamente puede ser recibido por fe. Que Cristo es Dios y que es hombre, eso solamente puede ser recibido ¿por qué? Por fe. Pero que Cristo es un hombre buena gente, que vino a esta tierra y que hizo lo mejor. Eso se cree que con la mente. Fácil. Lo otro se cree solamente por fe. Él es Dios y Él es hombre. Así que sí, mire, si la fe salvífica cree y pone su mirada en que Cristo es Dios y en que Cristo es hombre, entonces la fe salvífica va a ver a Jesús, lo va a ver en su perfecta justicia. Mire que todo se desarrolla de manera natural y orgánica. Si yo sé que Él es Dios, si yo sé que Él es hombre, entonces, ¿dónde puede estar mi confianza? ¿Dónde puedo encontrar una justicia perfecta? ¿En quién? En el Dios hecho
hombre. ¿Y quién es? Jesucristo. Ay, hermanos, ver la justicia de Cristo como perfecta es visto de dos maneras. La primera manera es que la fe salvadora mira a Cristo como el único capaz de cumplir perfectamente con todas las demandas de la ley de un Dios 3 veces santo. La fe salvífica cree que solo Cristo puede cumplir con la ley de Dios. La fe salvífica sabe que Cristo vino a prestar obediencia perfecta a la ley. Que Cristo cuando nació bajo la ley. Nació como cualquier otro hombre y como hombre se le demanda el fiel cumplimiento de esta ley. De manera que Cristo, el mediador, está cumpliendo la ley que los hombres están llamados a cumplir, pero que no pueden cumplir por las consecuencias del pecado. Esas consecuencias que nos incapacitó para obedecerla. Miren, hermanos, la palabra pecado usada en las Escrituras hace referencia a algo, y es errar al blanco. Errar al blanco. Es como cuando usted de pronto pone ese juego de dardos y hay un puntico, hay un blanco, hay un 100, solamente hay uno. Y cuando usted tira y eso se le va para un lado, inmediatamente ¿qué pasó? Usted falló al blanco. Quiero que sepa una cosa, usted y yo siempre hemos errado. Nunca le hemos dado al blanco. Nuestra vida ha sido una de quebrantamiento tras quebrantamiento de la ley de Dios todos los días. Así que piense cómo es su libro de cuentas delante de Dios. ¿Cómo es su libro de cuentas delante del Señor? ¿Usted de pronto en algún momento de su vida ha tenido que fiar en la tienda? Y la señora de la tienda le apuntaba todo. Usted dice, yo no me acordaba de esto, pero ya sí, ahí lo tenía apuntadito. Nada se le pasó. El libro de cuentas delante de Dios suyo está lleno, sin nada que se le ha pasado. Y el hermano hoy lo leía. ¿Por qué el Señor les ayudó? ¿Y por qué Eliseo dijo? Si no fuera por Josafat, ni te miraría, ni te viera. Porque el Señor hace memoria ¿de qué? De todas las obras de los hombres. Así que nuestro libro de cuentas delante de Dios es grande. Y todo está en rojo, está en pérdidas. Mas Cristo el mediador, no contaminado por el pecado, quiere y puede cumplir perfectamente la santa ley de Dios. Y como dice Romanos capítulo 5:19, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De cuántos? De uno solo. Los muchos serán constituidos justos. Ay, bendito sea Cristo. Bendito sea el Señor. Porque en Él, cada parte de la ley, desde su nacimiento hasta su muerte, fue de obediencia perfecta. Cristo se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piensen lo siguiente. Si usted y yo fuéramos puestos delante de un grupo de personas que nos conocen, de un grupo de personas que nos conocen, familiares, amigos, todas las personas con las que hemos tenido relación, llegaran y nos pusieran delante de ellos y usted preguntara, ¿quién me inculpa de pecado? ¿Usted cree que las manos quedarían abajo? Yo creo que todos levantarían la mano. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando Cristo, delante de la multitud, preguntó, ¿quién me inculpa de pecado? ¿Sabe cuántas manos se levantaron? Ninguna se levantó. Porque en todo Cristo obedeció la ley, en lo profundo, en su extensión y en su aplicación, porque no hay ningún otro como Cristo que tenga una justicia perfecta. La fe que salva cree y ve que Cristo nunca falló y nunca fallará, que cumplió y que mientras lo hacía pensando en el Padre. Cuando Cristo cumplía, cuando Cristo a pesar de todas las cosas cumplía y se angustiaba por hacer la voluntad del Padre, a pesar de que lo golpearan, lo vituperaran, lo quisieran matar, Él estaba pensando en el Padre y estaba pensando en favor de un pueblo que iba a ganar una salvación tan grande. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo.
Cristo no obedeció por él, porque Cristo no necesitaba obedecer. Él no necesitaba esa obediencia. Él lo hacía por un pueblo que necesitaba que la deuda fuera pagada. Y no solamente que la deuda fuera pagada, sino que su justicia fuera puesta sobre ellos. Así que como ningún hombre puede lograr esto, ningún hombre, Cristo vino para hacerlo. Y así poner en la cuenta del pecador un tesoro de buenas obras que son obradas por él, pero que son imputadas por la fe en él, dándole al hombre, pecador y manchado, una perfecta justicia delante de Dios. ¿Será que entonces se debe creer cualquier cosa de Cristo? La fe salvífica ve que Cristo es Dios. La fe salvífica cree que Cristo es hombre, y como entiende esto y lo cree, está firmemente convencido, sabe que solo hay una justicia perfecta en ese hombre, que lo haga justo delante de Dios. Pero la otra manera en la que la fe salvífica cree en Cristo y lo ve, es como aquel que sufrió el castigo que merecía cada uno de nosotros, que sí ha quebrantado la ley de Dios. Sí la ha quebrantado. Usted y yo merecemos el castigo. Por eso la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre los hombres. Cristo vino a sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza. Los hombres a causa de su pecado merecen sufrir las consecuencias. Por eso es que el Cristo, el Hijo de Dios, se vistió de naturaleza humana y cuando participó de ella, sufrió el castigo que nos correspondía y solo así poder redimirnos de la muerte. Cristo se hizo hombre con el fin de que pudiese sufrir la muerte, porque como Dios no podía experimentarla. Imagínense a Dios en la cruz muriendo. ¿Usted se imagina eso? Por eso se hizo hombre, para que como hombre pudiese pagar la deuda de los hombres. Cristo es el Cordero, Cristo es el sacrificio de Dios, Cristo es el varón experimentado en dolores y quebranto. La fe salvadora cree que Cristo fue a la cruz, no para sanarme una enfermedad. Qué triste, hermano, poder ver que Cristo es tan grande para que la gente diga, ay, es que vengo a Cristo para que me sane una enfermedad. Cristo no fue a la cruz para que usted tuviera un poquito más de dinero, no para arreglarme la situación amorosa. La fe salvífica ve a Cristo como aquel que viene para satisfacer la justicia insatisfecha de Dios, que me vio pecar a mí todos los días de mi vida. Y Cristo vino para cargar con esa culpa y con esa maldad. Eso es lo que Cristo vino a hacer. La fe que salva cree que cuando Cristo murió en la cruz, se pudo pagar el precio justo que demandaba la justicia de Dios. Y por eso es que la fe se pone solamente en aquel que pagó, solamente en aquel que logró y en el que ganó la salvación para los pecadores. Y ese es Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Pero quiero decirle que hay más. Quiero decirle que hay más. La fe salvadora ve a Cristo levantándose de entre los muertos. La fe salvadora ve a Cristo levantándose de entre los muertos. Así que ya hemos visto que Cristo, el Dios hecho hombre, se humilló voluntariamente, que tomó forma de siervo, haciéndose obediente en todo lo que esto implicaba, desde su nacimiento, toda su vida, hasta su muerte y sepultura. Pero quiero que sepa una cosa, que es lo triste de esas fe falsas. El estado de Cristo no se quedó solamente en su humillación. Parece ser que la gente se quedó con ese Cristo pobrecito, allá golpeado, allá muerto, allá derramando su sangre, allá se quedó. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? ¿Sabe qué hace la fe salvífica? No lo ve solamente en esa cruz muerto. La fe salvífica sabe que la Escritura dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque eso es lo que dice la Escritura. Esto dice, por lo cual nos indica que debido a la humillación de Cristo, debido a la obra tan grande que vino a hacer por los pecadores, Dios también lo exaltó. Había una recompensa gloriosa de esa obra de Cristo. Así que como Cristo descendió hasta las partes más bajas de la tierra para salvarnos a usted y a mí, también en un momento de la historia de la redención fue levantado entre los muertos hasta lo más alto, hasta sentarse a la diestra de Dios
que es donde Él está el día de hoy. Cristo como mediador cumplió una de las demandas legales y penales de la ley. Pagó el castigo del pecado. Y cuando pagó el castigo del pecado, cuando la muerte no lo pudo retener, entonces se hizo merecedor de la vida eterna. La Escritura dice, sobre usted y sobre mí, ¿sabe qué dice la ley? Muerte, condenado, culpable. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la ley fue y dijo, justo, vive por esa ley. Vive, y le dio vida eterna, se hizo merecedor de la vida. Por lo tanto, la exaltación de Cristo es la respuesta de su humillación, y en su exaltación es el único digno de poseer la recompensa de la vida eterna y de la gloria que tuvo una vez junto a su Padre. Por eso les digo, qué triste es esa religión que dejó a Cristo colgado en una cruz. Y usted ya sabe que le estoy hablando. Colgado ahí, y usted va y todos los días lo ve como colgado. Pero ¿sabe qué hace la fe bíblica? La fe salvadora. La fe salvadora va a la tumba. Hasta allá llega. Ella va a la tumba. ¿Y cómo la ve? Vacía. Y sabe que Él resucitó, que fue levantado de entre los muertos para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es el comprobante divino de que la deuda no solamente fue pagada en su totalidad, sino que la fe salvadora tiene a Cristo como uno resucitado, a uno exaltado hasta lo sumo. Y por eso es que la fe salvadora pone su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Uy, hermanos, yo siento tristeza en mi corazón de no poder hablar de mi Cristo de una mejor manera y quedarme tan corto en mis palabras. Pero Cristo está hoy y estará siempre allí en el lugar que le corresponde. Cristo vive eternamente para interceder por su pueblo. La fe se posa en Cristo como Rey hasta el momento de la consumación de todas las cosas. Pues la Escritura dice que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No sea enemigo de Cristo, sea amigo. La fe salvífica no confía en nadie más que en Jesucristo para salvación. Y por eso es que esa fe es exclusiva. Él que es profeta, sacerdote y rey, debe de ser la única torre fuerte en la que el pecador puede hallar refugio seguro y eterno. A este Cristo no se le puede ni quitar ni poner, porque Él es único. Si usted le pone o le quita, sepa una cosa, las plagas de ese libro caerán sobre usted. Así que hemos hablado bastante de Cristo. La fe salvífica posa sus ojos sobre Cristo porque Él es Dios, porque Él es hombre, porque solamente hay una justicia perfecta y es en ese Dios hecho hombre. La fe salvífica ve a Cristo entonces como el único que puede pagar la deuda de los pecadores, muriendo en una cruz, pero a la misma vez cumpliendo la ley del Señor. Cristo no quedó muerto, Cristo hoy está exaltado a la diestra de Dios. Por último, la fe salvífica ve a Cristo y posa sus ojos sobre Él como el único sustituto. Mire, se lo dije al principio, Cristo no es el mejor. Así que Cristo no es una solución. Créame, Cristo no es solamente una solución. Cristo es el perfecto sustituto de los hombres. Porque si Dios es 3 veces santo, Dios debe castigar el pecado con todo el peso de la ley. Pero Dios dice que es misericordioso y que quiere perdonar al pecador. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo castigar todo el peso de la ley, el pecado? ¿Y cómo salvar entonces al pecador si merece todo el castigo de la ley? ¿Cómo salvarlo entonces? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo se puede castigar y ser justo a la vez? Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuera Él quien tomara los pecados de su pueblo. Cristo viene
como cordero. Y recuerden que el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y ¿qué hacía? Pasaba los pecados. Cristo viene como cordero, no hay necesidad de ponerle la mano, Él viene y toma los pecados de su pueblo, los quita de ellos y los pone sobre su propia persona. Dice, yo los voy a cargar, de tal forma que el hombre es indultado como si nunca hubiera pecado, mientras que Cristo, que nunca pecó, es visto por Dios como todos los pecadores que creen en Él. Eso es lo que hace el Señor. En Él somos vistos todos los que hemos creído en Él, con todos nuestros pecados. Y usted y yo, que los teníamos todos, somos tratados ¿con qué? Con misericordia, con amor y con perdón. Pero Él, que nunca pecó, fue tratado como el peor de los pecadores. Cristo es quien enfrentó a Dios como juez. Y eso es lo que Cristo le dice a usted hoy. Míreme a mí, para que no tenga que enfrentar a Dios como juez. Yo ya lo enfrenté, ¿para qué quiere enfrentarlo? Cristo toma el pecado y lo hace para enfrentarse a Dios como juez por todos mis pecados y todos sus pecados. Y por tanto es que Él es castigado en cada una de las demandas de la ley, exigiendo de Él hasta la última partícula de la pena. En Cristo se deja al hombre sin deuda. Así que la fe salvadora pone su mirada en Cristo como su único sustituto. Sabe que solo Él se puede poner allí y pone toda su confianza en Él plenamente y por lo tanto es librado de la maldición de la ley. La fe salvadora cree en el glorioso intercambio. En el glorioso intercambio. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas? Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo es? El justo por los injustos. Un glorioso intercambio que la fe salvífica mira a Cristo en la cruz del Calvario y sabe cuando lo pone ahí, cuando lo mira a Él, sabe que Él tomó su pecado, que Él tomó su lugar, que Él tomó su condición, que Él tomó su estado para darle a usted algo muchísimo mejor y más glorioso, reconciliación con Dios. Por eso es que la fe salvífica mira a Cristo y dice, Él tomó mi lugar y por lo tanto el pecador es libertado de toda culpa, de toda maldición y de todo castigo. Así es que Cristo quita nuestros pecados en la cruz como sustituto. Por eso la fe salvífica no puede creer cualquier cosa de Cristo. Así que quiero terminar con esto. Pero no olvide, Cristo es Dios. Cristo es hombre. Solo en Él entonces hay una perfecta justicia que me puede salvar. Y eso lo puedo ver que en que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios como ningún hombre lo pudo hacer. Y que también sufrió todas las demandas de esa ley. Todo, vino y sufrió el castigo y su humillación. Pero no se quedó humillado, no se quedó muerto. Él resucitó de entre los muertos para mostrar que Él había cumplido al Padre, que la ley le dio vida, que el Señor le dio vida, que la recompensa era eterna y estar sentado a la diestra de Dios. Y entonces, por lo tanto, la fe salvífica, si lo ve a Él a la diestra del Padre, dice, solo hay uno que se puede poner en mi lugar. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso yo quiero decirle una cosa, no importa usted quién sea, no importa usted qué haya hecho, si usted cree en Cristo, será recibido en la comunión con Dios el Padre. De ninguna otra manera. No venga a Cristo. Mire, yo quiero a todos. Esto es para todos. Esto no es solamente para el que no ha creído. Esto es para todos. Yo quiero que usted sepa una cosa. La fe salvífica viene a Cristo por lo que es. Por lo que es. El pecador viene a Cristo por lo que es. Así que tenga en cuenta lo que le voy a decir. No venga a Cristo porque usted se ha visto como un pecador. Es que yo no me he visto, es que yo no me siento, es que yo no me...
No venga a Cristo por eso, porque usted nunca se va a ver como pecador. Usted nunca se va a sentir como pecador. Usted venga a Cristo porque usted es un pecador. Eso es lo que hace la fe salvífica. Dígame en la Biblia cuántas personas fueron a Cristo diciendo, ay Señor, vengo a ti porque me siento tan pecador. ¿Cuántos? Pero hoy hay gente diciendo, es que no me siento. Y como no me siento, entonces no voy al Señor. Ay, usted quedará lejos del Señor toda su vida. Toda su vida. Vaya a Cristo, porque usted es un pecador. No piense, ay, es que debo de mejorar algo para venir a Cristo. Venga a Cristo, porque usted nunca va a poder mejorar. Nunca lo va a hacer. ¿O es que acaso usted va al médico cuando usted se siente mejor? Usted va al médico porque está enfermo, porque eso es lo que sabe. ¿Cuántas personas tienen cáncer y no sienten nada? Y no por eso van al médico. ¿Por qué van al médico? Porque saben que tienen cáncer. Venga a Cristo porque usted sabe que es un pecador, no por lo que siente, no por lo que piensa, no por lo que puede ver o no puede ver, porque se va a quedar lejos del Señor. Venga a Él por lo que es. Así que no venga a Cristo, porque después de haberle dicho todo esto, usted no siente nada. Ay, el pastor me habló, yo todavía no siento nada. El pastor me habló, yo todavía no veo nada en mí. No venga porque no siente, no venga porque no puede ver. No venga, venga porque usted es un pecador que está muerto y solo Él da vida. Traiga sus pecados a Cristo y pídale que la fe lo lleve solo a Él, solo a Él. Eso es lo que usted necesita hacer. ¿Por qué le he hablado todo esto? Porque hoy se tiene una fe puesta en cualquier cosa, menos en el verdadero Cristo. Menos en el verdadero Cristo. Hay tantas personas poniendo trabas para ir a Cristo y yo digo, hay tantos llamándose cristianos que dicen, no, es que yo no voy a Cristo porque es que no lo veo tan hermoso, no me veo tan pecador, ay, todavía no. Vaya a Cristo, porque Él le dice, venga a mí, porque usted me necesita, porque es un pecador. Si no viene a Cristo, usted quedará apartado de Dios por toda la eternidad. Venga a Cristo por lo que Él es y por lo que usted es. Y solo Él le podrá dar vida. Oremos al Señor.